confiamos en que nos llegue el doctor que va a hacer la No, no, PCR ya llegó, ya llegó. en los próximos 20 minutos. Ya llegó, todo bien. Bueno, gracias Felipe, gracias colegas, a Santiago por la organización del coloquio, que ya viene activado desde hace un par de meses atrás y coordinado de modo bastante activo por Santiago y gracias por la organización de este coloquio como de debate más latinoamericano que es fundamental como ir ampliando esos debates, como decían Marcelo y Ana. Yo voy a hacer ahora una presentación eh, que dialoga muy bien, me parece, con las ponencias de Ana y Marcelo, que tiene que ver con una revisión de la literatura sobre movimientos sociales, Estado e interfaces socioestatales, particularmente centrada en lo que se conoce como el ciclo postneoliberal o el giro a la izquierda o el giro populista en América Latina. A partir de esa revisión, como de esa literatura, trato de situar algunas como hipótesis de lectura, ¿no? Formas de leer las relaciones entre movimientos sociales y Estado en este ciclo. Y en una tercera parte propongo, a partir de esa revisión, algunos énfasis, alguna matriz de lectura teórico-analítica para volver sobre el análisis de esta relación entre movimientos sociales y gobiernos en el ciclo postneoliberal y más allá de aquello. Voy a hacer referencias muy puntuales al caso ecuatoriano y como decía antes, parte de una revisión de literatura más concentrada en los países andinos, que estamos impulsando un proyecto ahí que coordina Felipe al interior de Flaxo con un fondo de desarrollo académico. Entonces, una primera cuestión, así para introducir rápidamente, aunque ya los colegas han anticipado varios elementos al respecto, perdón, voy a poner el tiempo listo, es como una periodización rápida que antecede al ciclo postneoliberal, al ciclo progresista, que está ligada a esto que Maristeles Vamp, entre otros, han denominado el cambio de época, que es como el auge de la movilización social, del dinamismo de las luchas sociales, del ascenso de los conflictos sociales, desde mediados de los 90 hasta el primer lustro del siglo XXI, una movilización que encadena procesos de formación, de configuración de actores, pero que al mismo tiempo produce la ampliación de la agenda de problemas públicos a procesar por las instituciones y vertebra ciertos procesos destituyentes, procesos de movilización colectiva radical que ponen en crisis al régimen y al sistema político. En este caso, en los países andinos, la emergencia del movimiento indígena aparece como fundamental en este ciclo, sobre todo en relación a su capacidad de deslegitimación política de las políticas del consenso de Washington y de la agenda neoliberal que se instalaba en esos años en la región. Este cambio de época está ligado entonces a la centralidad de las luchas sociales, al cambio en el régimen de movilización en relación a la centralidad del sindicalismo, de la izquierda, a la emergencia de un nuevo internacionalismo, la presencia del Foro Social Mundial, etcétera, ¿no? Varios elementos que son fundamentales para explicar, ¿no? según una buena parte de la literatura, para explicar lo que sería después el giro político en la región. A partir de este cambio de época, entonces entramos ya en el siglo XXI con la elección de Chávez, pero en particular yo diría desde 2005 en adelante, al giro hacia la izquierda, a la configuración de una serie de gobiernos post-neoliberales. En la literatura que hace énfasis en el papel de los movimientos en este ciclo, se advierten diversas como conceptos o ideas, gobierno de movimientos sociales, en el caso boliviano, esta idea del constitucionalismo refundacional o el neoconstitucionalismo, muy ligado al hecho de que los procesos de cambio constitucional dependen de las demandas
la participación y la movilización activa en los debates constituyentes de diversos movimientos sociales, como el poder constituyente, esta dialéctica entre poder constituyente y poder constituido muy presente en los procesos de cambio constitucional en los países andinos. Se habla de procesos de democratización radical, muy ligado a esta relación, o sea, al lugar de los movimientos sociales en los nuevos bloques de poder, sobre todo en el momento de arranque de estos procesos gubernativos. Digamos así, entre el ciclo 90 y el giro hacia la izquierda, hay que enfatizar, sobre todo por la influencia de la literatura brasilera, pero que en la literatura de Colombia se observa esto, en Ecuador de modo más marginal, pero está presente, un fuerte énfasis en esta relación entre los movimientos sociales y los procesos de innovación democrática. Es decir, antes de que lleguen al poder las izquierdas, y más allá de la dinámica antagonista o destituyente de los movimientos sociales, fueron estos nuevos actores colectivos los que emplazaron procesos de innovación institucional, de democracia participativa, para ir rápido, de procesos deliberativos, muy centrados a nivel local, ¿no? Esto antecede al giro a la izquierda y va más allá del énfasis que cierta literatura hace en el carácter confrontacional de la relación entre movimientos y gobiernos durante los 90 del inicio del siglo XXI. Si quieren un momento transicional entre lo uno y lo otro, ¿no? Un tercer momento, un cuarto si quieren, que es cuando ya están instalados estos gobiernos, empiezan a aparecer nuevos territorios de lucha, nuevos campos de lucha, en el marco de las transiciones postconstitucionales, del avance de la hegemonía de estos gobiernos, pero al mismo tiempo de una serie de tensiones, de confrontaciones y de diferenciaciones con los actores sociales. Ahí un trabajo de Jeffrey Players y Bringel, que tratan de caracterizar la oleada de lucha que se activa en 2010, quizás sintoniza con la periodización que planteaba Marcelo, habla como de 4 terrenos de lucha en estos años, ¿no? La ampliación de la discusión sobre tierra, territorio, con mucha fuerza en el conjunto de la región, en los países andinos, el caso peruano también es bastante relevante. Una segunda cuestión ligada a la conflictividad ecologista, antiextractiva, antiminera, con una cierta reemergencia y conversión de las prácticas o de las agendas de lucha del movimiento campesino y del propio movimiento indígena. Un tercer nivel que se observa también mucho en la literatura argentina, que es la movilización del mundo del trabajo, muy asociada a esta hipótesis de la revitalización sindical, ¿no? Se reactivan una serie de conflictos a nivel del trabajo en el marco de este giro, del giro postneoliberal. Y un cuarto elemento que está asociado a luchas por derechos humanos, demandas por educación, la emergencia de los estudiantes y algunos movimientos culturales. Quizás en esta literatura y en esta revisión de la literatura, en este ciclo, se escapa, pero yo lo voy a mencionar, como la emergencia que se da, yo diría, como hacia el final del giro a la izquierda, de toda una literatura sobre el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, ¿no? Es sintomático que en esa revisión que hacen Players y Bringel no la coloquen, pero tiene que ver, a mi modo de ver, con el hecho de que la crisis del ciclo postneoliberal, de los gobiernos progresistas, coincide con el relanzamiento del movimiento feminista, digamos, y quizás por eso no tiene tanta presencia, pero esto es algo para discutir. Entonces, este tercer periodo supone un reacomodo de las relaciones entre gobiernos y movimientos sociales en torno a algunos de estos conflictos. Ahí uso ese texto de Players y Bringel. En general, en este ciclo, yo diría que hay 4 problemáticas que dan idea del contexto, del entorno político en el que se dan estas relaciones y sobre todo que permiten observar determinados modos de problematización de estas relaciones, ¿no? Estos son como problemáticas transversales que describen el contexto político, que dan elementos analíticos para pensar la relación entre gobierno y movimientos sociales, obviamente de modos diferenciados según los países y los casos.
una primera noción que vuelve, sobre todo en Ecuador y Bolivia, y está la noción de Luis Tapia, de el momento de la autonomía relativa del Estado. Esto es como fundamental en esta literatura, cómo esa una relativa autonomización del Estado desacomoda las relaciones con los movimientos sociales y con otros grupos y élites políticas. Uno. Dos, la noción de populismo, fundamental en los debates políticos, ¿no? De un régimen populista, de liderazgos populistas, de estilos populistas, que, como vamos a ver adelante, ya mencionaron de algún modo Marcelo y Ana, eso tiene una serie de implicaciones para las relaciones con los movimientos sociales, pero sobre todo quiero reiterar en esta idea de cómo la noción de populismo aparece como una noción que pretende articular la explicación de todo tipo de relaciones socioestatales, ¿no? Como una caracterización general del régimen político que explicaría la relación con los partidos, con los movimientos, con los sindicatos, y eso es un problema, pero ahora no lo digo. Una tercera noción que aparece quizás con menos fuerza, una noción o un proceso, pero está presente y llama la atención, particularmente para mi punto, para mis investigaciones, de esta idea de Federico Rossi, de la reincorporación popular, ¿no? Que retoma los debates que habían abierto los trabajos de Collier y Collier sobre la primera fase de incorporación popular en los años 40-50, un periodo de desincorporación producido por el neoliberalismo, y en el siglo XXI una nueva incorporación, una segunda ola de incorporación popular, ligada a este ciclo postneoliberal, y que supone una relación particular con los movimientos sociales. Ya no serían, según Rossi, los viejos movimientos obreros o las organizaciones del trabajo, sino organizaciones de enclave territorial, sobre todo en su análisis del caso argentino, que pasan a ser, que se reincorporan a la dinámica de la lucha política en un marco de ampliación de derechos. Esta es una noción que permite caracterizar el tipo de relaciones que tienen determinados gobiernos con el campo de los movimientos sociales. Y una cuarta noción y una cuarta problematización tiene que ver con esta cuestión de las relaciones de autonomía y heteronomía de los movimientos sociales con este conjunto de gobierno. Esto sí que vuelve permanentemente bajo distintos puntos de vista y énfasis analíticos, y voy a volver en particular sobre esta cuestión. Todas estas cuestiones, estos cuatro ejes que dan idea de un contexto de reactivación, repotenciación del Estado en el marco de una reconfiguración del régimen político, ahí aparece esta noción de populismo, que generaría procesos de incorporación o reincorporación popular, como un término así grueso de grandes ciclos históricos, que después se puede explicar en cada caso, y que además activan este problema de hasta qué punto todo esto se da en el marco de la autonomía o no de los movimientos sociales con respecto al Estado, ¿no? Me parece, esta es una noción quizás menos presente, pero la sitúo yo como parte de mi matriz analítica, es que estas problematizaciones permiten interrogar cómo durante el ciclo postneoliberal, o hasta qué punto durante el ciclo postneoliberal, asistimos a procesos de democratización de las relaciones socioestatales, de desdemocratización de las relaciones socioestatales, como una pregunta general que permite describir las relaciones gobierno-movimientos sociales y evaluar normativamente estos legados. A partir de acá, me quedan 9 minutos. A partir de acá yo he identificado tres respuestas, al menos tres respuestas, yo las llamo hipótesis, que engloban, como quizás de modo todavía grosero y falta desmenuzar un poco más estas hipótesis, pero tres hipótesis que están presentes en la literatura para responder la pregunta sobre los modos de relacionamiento entre los movimientos sociales y estos gobiernos postneoliberales, ¿no? ¿Qué tipo de nexos, de alianzas, coaliciones? ¿Cómo se da esta cuestión? Una primera hipótesis que ya estaba, que la insinuó bien Ana y también volvió Marcelo sobre esto, es la que yo llamo la hipótesis autonomista. Hay una literatura autonomista, más allá de la gramática autonomista de los movimientos, donde hay una posición teórica autonomista de diversos trabajos en América Latina, con una gramática
con una matriz analítica sobre todo marxista o neomarxista. Estoy pensando, digamos, un ejemplo para mí paradigmático de los trabajos del Massimo Modonesi, que pone por delante una tesis sobre cómo los gobiernos del giro a la izquierda supusieron una reconfiguración bonapartista de las relaciones, más bien dicho, del régimen político, que puso por delante no solo procesos de cooptación de los movimientos sociales, sino de pasivización de los movimientos sociales, de esterilización de sus luchas, con un deterioro, con una pérdida de los márgenes de autonomía. Desde esta perspectiva, el conjunto del giro a la izquierda, del giro postneoliberal, es caracterizado como una revolución pasiva, en el sentido de haber procurado el avance de determinadas demandas, derechos y tal, pero al mismo tiempo prescindiendo de la participación activa y autónoma de los movimientos en el marco de estos procesos políticos, ¿no? Esta es la primera. Una segunda, que yo le llamo la hipótesis populista, que de algún modo se inspira en una cierta lectura de Laclau, que habla de esta relación entre movimientos sociales y gobiernos progresistas en una lógica de articulación política, en una lógica de identificación política, ¿no? De producción de una identidad colectiva, de una identidad nacional popular. Se trata de una suerte de reactivación o reactualización de las viejas matrices nacional populares herederas del ciclo desarrollista del siglo XX, ¿no? Hay nociones como la idea de la izquierda nacional, la izquierda popular. Se supone aquí que entre movimientos y gobiernos se produce tal cosa como una identificación política con procesos de autonomía y de autonomía, de conflicto y de cooptación, que no pueden ser reducidos a una simple cuestión de cooptación de arriba hacia abajo, pero sí de identificación, y por tanto hay un énfasis, como decía Ana, en la agencia de los actores colectivos, ¿no? Aquí voy rápido, esta sería la segunda. La tercera hipótesis es la que ha trabajado bien Marcelo y que yo creo que en los países andinos todavía no tiene tanta fuerza como en la academia brasilera, pero cada vez se ve esto con mayor énfasis. Es la hipótesis que yo llamo la de las interacciones múltiples, ¿no? Que es precisamente esta idea de que la hipótesis autonomista o la populista tienden a ver de modo demasiado simplificado la cantidad, más bien dicho, la heterogeneidad de nexos que pueden haber entre movimientos y gobiernos, la cantidad y la diversidad de mediaciones que se establecen entre organizaciones sociales y Estado, múltiples tipos de conexiones que dependen del tipo de movimientos sociales y del carácter del Estado, de la cualidad del Estado, ¿no? Esta idea fuerte que ya estaba avanzada en algunos trabajos de Belina Danin en los 90 de un Estado heterogéneo, ya no de un Estado como un bloque monolítico desde el cual hay que observar las relaciones con el movimiento, una idea fuerte de trayectorias de relacionamiento socioestatal que varían en el tiempo, que producen ciclos de articulación, de desarticulación, y que por lo tanto suponen en lo fundamental algo que los propios trabajos de Marcelo han enfatizado, esta idea de un giro relacional en las relaciones, perdón, en los nexos entre movimientos sociales y gobiernos. Ahí en un trabajo de Falero y Bringel hablan de este giro relacional, pero plantean dos limitaciones a este enfoque. Una primera limitación tiene que ver con el hecho de que son enfoques todavía muy centrados en lo nacional, que no se observa la reconfiguración de los estados a la luz de los procesos de globalización, de las dinámicas del capitalismo flexible, transnacional, etcétera, etcétera. Entonces, en este giro relacional sigue habiendo, si quieren, un nacionalismo metodológico que no observa adecuadamente a los estados en el marco del régimen de acumulación flexible. Y una segunda cuestión que es fundamental es que en esta hipótesis relacional, ya lo sugería Marcelo, hay mucho más peso en el movimiento social que en el Estado, ¿no? Entonces, que estas lecturas no dan cuenta adecuadamente de qué es lo que ha pasado con el Estado en estos años de
en ese ciclo postneoliberal. Ellos aluden a esta noción de un campo relacional ampliado, precisamente para tratar de observar a los movimientos sociales en sus nexos con las instituciones políticas, los partidos, el Estado y los regímenes de acumulación, y no solo reducir el análisis a una comprensión reducida entre gobiernos y movimientos sociales. La literatura sobre el giro relacional del Estado, perdón, del giro relacional en esta literatura permite hacer 3 críticas, en particular al enfoque, a la hipótesis autonomista y a la hipótesis populista. Voy rápido con esto para ir cerrando. Estas críticas son las siguientes. Por un lado, hay muy poca atención a las dinámicas de mediación entre movimiento social y Estado, y a las instituciones que median estas conexiones entre movimientos y gobiernos. Las instituciones son prácticamente un impensado en esta literatura, y no se observa que muchas veces son no solo el terreno de la lucha, sino el objeto de la lucha social, y que el Estado puede acumular legados de las dinámicas de contienda de los movimientos sociales. 1. 2, sobre todo en una perspectiva más laclosiana de la comprensión del populismo, esta idea de un antagonismo incesante, de un conflicto amigo-enemigo que no tiene pausa, no permite observar la capacidad de condensación institucional del Estado, del conflicto, de las controversias, de la polarización social, e incluso en algún momento se ve a las instituciones, como el propio Laclau lo decía, como el momento estalinista de la política. En tercer lugar, ¿no?, la última crítica es precisamente esta de que se observa tanto en la hipótesis autonomista cuanto en la hipótesis populista, y que se conecta además con la crítica liberal a los populismos, es asumir que la categoría populismo es una categoría que describe al conjunto del régimen político, que observa a los regímenes políticos solo a partir de su atribución de un carácter como populistas, y que evita de observar el conjunto de relaciones socioestatales que no pueden ser subsumidas en esta noción de populismo. Y por último, cierro con esto, al indagar más detenidamente en esa literatura relacional, ahí están los trabajos muy fuerte la academia brasilera, pero y viendo más atrás, Chalmers, Schmitter, hay una noción que a mí me gusta mucho, que esta es como de regímenes, de múltiples regímenes de participación, de Chalmers, de regímenes parciales de participación, de Schmitter, y hay un trabajo relativamente nuevo de Sarenberg y Gursa que hablan de múltiples circuitos de representación o múltiples formas de intermediación política, ¿no? Regímenes parciales de participación, circuitos de representación, y lo que observa esta literatura es que efectivamente tenemos diversos patrones de interacción socioestatal. Hay coincidencia respecto al clientelismo, el partidismo, el corporativismo, la participación en red, pero sobre todo en este último trabajo de Gursa y Sarenberg, ellos proponen que parte de estos circuitos de representación es el populismo como un circuito de representación, como una interfase socioestatal adicional. Y cierro con esto. En mis trabajos estoy precisamente dando cuenta del populismo en una clave relacional, como un circuito, como una interfaz, como un modo de interacción sociopolítica particular que se articula desacomodando quizás a aquellos que precedían a su emergencia. En el caso de, digamos, cómo el régimen de participación populista, por ejemplo, desacomoda en el caso ecuatoriano los canales de representación corporativa que históricamente había articulado el movimiento indígena, el movimiento feminista con el Estado. Entonces, no se trata de desechar la hipótesis populista, sino de observar el populismo en una forma relacional, como un régimen, como una interfaz que pasa a convivir con otros mientras los desacomoda. Esto permitiría situar de modo menos como totalitario, voy a decir, la hipótesis populista, pero observar que efectivamente hay un entramado de relaciones que se explican a la luz de esta forma de relacionamiento socioestatal,
y que nos obliga a una mirada procesual, dinámica y con mucho énfasis en esta idea de la heterogeneidad del Estado. No todo el Estado se vuelve populista, no todas las relaciones entre estos gobiernos y los movimientos pueden ser caracterizados desde el populismo, sino que conviven con formas corporativas, participativas, partidistas, y esa coexistencia conflictiva es la que cabe tener en cuenta desde una lógica procesual. Aquí termino. Gracias. Ok, muchas gracias, Franklin, por la presentación.